la pandemia, las ventas del comercio online se han duplicado. De acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, las transacciones efectuadas con tarjeta de débito y crédito crecieron un 119%, esto durante la segunda quincena de marzo respecto al mismo periodo del año pasado. Vamos a profundizar en este tema, también la situación, la realidad del comercio en Chile. Nos acompaña hasta ahora George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las ventas online? Tenemos la cifra, evidentemente se ha duplicado debido a la imposibilidad en algunas comunas de ir a lugares que están cerrados, pero las compañías, las empresas han aprovechado, han migrado lo que es su oferta en el comercio digital. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, bueno, de hecho, lo que nosotros reportamos son movimientos semana a semana durante marzo. Y se ve ahí como claramente aumenta la incidencia de comercio electrónico. La última semana termina creciendo más que el doble. Y las semanas anteriores venía creciendo a tasas del 30, luego el 40, 60, 100. Es decir, es muy probable que hoy día, ya en primera parte de abril, estemos con tasas de crecimiento probablemente en esos mismos niveles o tal vez hasta un poco más altos podrían estar. Considerando que progresivamente ha ido disminuyendo la disponibilidad por una parte de locales físicos, pero por otro lado también ha ido disminuyendo la salida de los mismos consumidores desde sus hogares a distintos tipos de destinos. Lo que tiene mucho que ver evidentemente con la situación de cuarentena que tienen algunas comunas, o los cordones sanitarios, pero también con los temores que puedan tener los consumidores respecto de los riesgos que corren al realizar salidas no indispensables. Y eso ha ido consolidando efectivamente que en algunas categorías finalmente Internet es prácticamente el único canal que sigue disponible, no así en alimentos o medicamentos, por ejemplo, donde se mantiene gran parte de la estructura física operando, pero el caso de varias otras categorías, incluido vestuario, electrónica, equipamiento de hogar, en fin, el comercio electrónico hoy día es, como decía, casi el único canal disponible en muchas regiones. En este punto, George, ¿son solamente empresas de gran tamaño que están finalmente afectando a estas cifras de crecimiento del comercio online, o también hay emprendimientos, negocios más pequeños, medianos, que justamente han podido sortear esta situación? Tienen las puertas cerradas, pero logran de alguna manera a través de los canales digitales entregar y suplir lo que evidentemente va a ser la pérdida de estos meses. Yo creo que lo que hace la diferencia hoy día es si la tienda, si la empresa o si el comercio tiene una tienda online disponible. Y evidentemente los grandes retail hace muchos años que están con su oferta online, haciendo ahí avances año a año en términos del despliegue de esa oferta, y hoy día migrando ya hacia modelos de marketplace también, donde invitan precisamente a pequeño y mediano comercio a participar de sus canales de transacción online. El pequeño comercio que está online se está beneficiando, yo creo, sobre todo en algunos segmentos que son más de nicho tal vez y que son necesarios en los hogares. Por ejemplo, no sé, alimentos de mascotas, por mencionar cualquiera, que son como más específicos y que tienen presencia de pequeño comercio online. Pero hay una parte muy importante del pequeño comercio que todavía no tiene tienda online y que por lo tanto en este minuto está probablemente cerrada sin ninguna actividad. Eso yo creo que de alguna forma marca la diferencia entre los que hoy día están preparados para absorber esta demanda que se va volcando en algunas categorías, como decíamos, de lo físico al online, y marca también la urgencia de implantar instrumentos que permitan que ese pequeño comercio rápidamente suba y retome esa actividad que hoy día tiene totalmente detenida, la pueda retomar a través de canales digitales con todos los apoyos necesarios. ¿Qué sectores son los que explican este alza en las ventas? ¿Cuáles son los que de alguna manera han podido aumentar y, como insisto, sortear esta situación de la puerta cerrada? ¿Cuáles son los rubros que finalmente son los que más se están vendiendo a través de los canales digitales? Bueno, los más importantes son los que tienen que ver con las mismas categorías que hoy día se hicieron más indispensables en el comercio físico, vale decir, alimentación, medicamentos,
productos de higiene personal, de salud, relacionados a la salud, limpieza, en fin. Pero también otras categorías que se han hecho fuertes en estas semanas producto del cambio de hábitos, es decir, el hecho de que estemos en el hogar implica que hay ciertos productos de equipamiento de hogar o de entretención en el hogar que también han tenido crecimiento importante, lo que también incluye, por supuesto, todo lo que habilita los espacios de teletrabajo. Es decir, si de pronto tengo que tener un espacio dentro de mi hogar donde trabajar y poder seguir operando con mi empresa, evidentemente que eso requiere una infraestructura mínima que no está desplegado evidentemente en todos los hogares y que ha también alimentado demandas, es decir, mucho en tecnología, computación, smartphones, etcétera. También se han visto muebles de oficina Sí. adecuados para el hogar, en fin, todas esas categorías yo diría que han estado muy fuertes, no así los semidurables como vestuario y calzado, por ejemplo, que dentro del comercio en general es claramente la categoría más afectada. Aquí tenemos una conjunción entre alta demanda por los canales digitales, por las ventas online, pero también una serie de restricciones en algunas comunas del país que evidentemente complican lo que es la logística. ¿Cómo han evaluado eso? Hay algunas empresas, claro, que dicen si generalmente nos demorábamos 2 o 3 días, puede que nos demoremos más por la contingencia. ¿Se ha podido también medir eso? En términos prácticos de resultados todavía no tenemos información, pero sí lo que se ha ido implementando, sobre todo teniendo en cuenta que hay sectores que tienen algún problema de limitaciones al desplazamiento de las personas, es mantener activas las cadenas de distribución de comercio electrónico y a través de la adopción de protocolos de seguridad en todo el proceso logístico que tú mencionabas, es decir, todo lo que ocurre en los centros de distribución y en la distribución de última milla, que es la famosa entrega del delivery ya final hasta el hogar. Y la forma en que se entrega, es decir, sin contacto físico, Sí. sin tener que firmar papeles, es decir, limitando al mínimo posible cualquier posibilidad de riesgo. Y eso, claro, sigue operando incluso en las comunas que tienen cuarentena, porque hay que pensar que esas comunas hoy día son las que más necesitan soluciones para poder seguir accediendo a bienes y servicios, dado que no se pueden desplazar voluntariamente a adquirirlo, a no ser que vayan a ciertas categorías de consumo que son las consideradas como de primera necesidad. George Lever, en ese sentido, ¿las ventas digitales, estas ventas online, logran de alguna manera compensar en parte lo que es la pérdida de ventas físicas, que evidentemente también genera una situación bien compleja para compañías de distinto tamaño y que puede también terminar en una situación de desempleo? ¿Cuál es el porcentaje ahí entre lo online y lo físico? Sí, no, normalmente el comercio electrónico tiende a representar en torno al 5-7% de las ventas de todo el comercio chileno. Hay que pensar que hay categorías que todavía prácticamente no están en Internet y hay muchas empresas que no están en Internet. Claro. Durante estas últimas semanas, la última de marzo en particular, esa cifra subió rápidamente y se está acercando al 15% del total. Pero todavía está muy por debajo de la mitad siquiera. Entonces, evidentemente que si tenemos por un lado una caída de categorías de vestuario, por ejemplo, en torno al 80-90% hacia la última semana de marzo, el comercio electrónico logra amortiguar y le aporta décimas de crecimiento al sector, pero la caída de los locales físicos es tan fuerte y tan reciente, además violenta en términos de cierre de locales, Sí. que es muy difícil compensarlo en el corto plazo. A medida que transcurren las semanas, nosotros creemos que tanto la oferta se va a ir adecuando, es decir, vamos a hacer de hecho un esfuerzo importante para lograr que el pequeño comercio tenga capacidad de vender en online, y también hay que hacer un esfuerzo con la misma demanda, que también se va adecuando a estos nuevos hábitos, se va haciendo más experto en el uso de herramientas digitales. Por ejemplo, hoy día todo el mundo ya está ocupando estas mismas herramientas que ocupamos nosotros ahora para comunicarse, para seguir teniendo reuniones, ya sean de trabajo o entre amigos o familiares. Y en el caso del comercio electrónico no es tan distinto, es decir, es también una herramienta que algunos segmentos tal vez no han explotado con tanta agresividad, pero que ahora en estas circunstancias, bueno, estamos descubriendo, y por lo tanto yo creo que va a permitir ser un buen amortiguador, pero en el cortísimo plazo, claro, tenemos una caída muy violenta del local físico, que no es cosa de llegar y traspasarlo al digital.
Por último, George, quiero profundizar justamente en eso. ¿Cuál es la proyección que como Cámara tienen con respecto al comercio? Evidentemente una situación que es difícil hacer proyecciones porque no hay certeza con respecto a cuándo termina la crisis sanitaria, cuándo termina esta situación de paralización de producción y paralización también de venta. ¿Tú te refieres a proyecciones en términos anuales? O por lo menos en el corto o mediano plazo, digamos. En el corto plazo, probablemente vamos a ver caídas de 2 dígitos, sin duda. Como te decía, hay algunas categorías que la última semana de marzo, que marca la tendencia de abril, cayeron al 90% de sus ventas. Eso es muy, muy violento. Sí. Las categorías consideradas de primera necesidad, que incluyen alimentación, medicamentos, bienes básicos de cuidado de la salud, representan algo así como el 30% de las ventas totales del comercio. Por lo tanto, tenemos un 70% que alguna parte de eso se ha logrado defender en la medida en que los hogares hemos necesitado adquirir cierto tipo de bienes de equipamiento, sobre todo. Pero dentro de ese 70% hay algunas categorías que están tremendamente dañadas, viviendo problemas de viabilidad económica hoy día. Y por lo tanto, claro, eso hace, si comparamos con este 30% que está creciendo en forma importante, pero el otro 70% que en general está creciendo muy fuerte, tenemos sin duda caídas de 2 dígitos, yo creo, por lo menos para abril y parte de mayo, y ahí ya depende en qué minuto empezamos a pasar a la fase 2, en la que algunos países están ingresando, como algunas regiones de China, por ejemplo, pero eso es bastante impredecible. Bien, George Leber, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias 24. Que estés muy bien. Muchas gracias, encantado. Nos vemos, hasta luego.